Amigos del auditorio, bienvenidos a una edición y una emisión más de su programa de cabecera Amplitud Universitaria que se transmite todos los miércoles en punto de las 12 del día, donde, pues a través del 1670 de AM, aquí en Radio Anáhuac, eleva tus sentidos, donde los sueños se materializan y donde las quincenas no caen, pero nosotros felices y contentos de estar como cada semana con todos y cada uno de ustedes. Los saluda su servilleta Uriel Arteaga y del otro lado de la mesa está nada más y nada menos que el buen Toño de Landa, a quien saludo con muchísimo gusto después de no haber coincidido como en 4 años. Ya estamos de vuelta aquí los dos, mi estimado. Mi querido Uriel Arteaga, amigos del auditorio, la verdad, pues muy contentos de estar transmitiendo desde las preciosas cabinas de Radio Anáhuac, aquí en el edificio K de la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte, en estos climas ya locochones de marzo que siguen estando vigentes los suéteres y las chamarras, y sobre todo saquen los paraguas porque está empezando a llover por estos días. Pero muy contento de estar aquí ya, a ver si de nueva cuenta compartir cabina, mi querido Uriel Arteaga, en este 29 de marzo, ya el último miércoles de mes, pero como pues, ahora sí que cada último miércoles de mes les traemos invitadas de lujo, que es a mi querida Marta Elizalde, que estará más al ratito con nosotros para hablar de, pues en este cierre de lo que es el mes del Día de la Mujer, ¿no? Que estaremos hablando del tema de marketing social, cómo está el tema de equidad de género en las empresas. Entonces estaremos platicando más al ratito, que como siempre, la verdad es que ahí ponemos un tema sobre la mesa y la conversación va dando con Marta, pero bueno, la tendremos un ratito, más al ratito. Y pues en esto, a punto de irnos a Semana Santa, mi querido Uriel Arteaga, es una semana importante para toda la comunidad católica y obviamente para la Universidad de Anáhuac, México, la Legión. Vienen las mega misiones que comienzan este fin de semana, el domingo con la misa, y a partir de ahí pues, se van a las diversas comunidades a lo largo de todo el país para estar regresando, incorporando nosotros al martes dentro de 10 días. Entonces, pues bueno, nos vamos, algunos se van de vacaciones, otros a megamisiones, pero en estas fechas andamos, mi querido Uriel Arteaga. Sí, es correcto, pues ya huele a playita para aquellos que tengan la fortuna de salir de casa. Aunque usted no lo crea, después de 3 años, volvemos a hacer el mismo llamado. Hay que seguirnos cuidando. Por ahí ha habido noticias de que siguen los repuntes de repente, digo, no tan caóticos y tan complicados como en otras ocasiones, pero sigue habiendo ahí algunos temas y unos casos de COVID, lo cual es bastante interesante porque resulta que por ahí salió una nota que decía, ya nos olvidamos del COVID, incluso estudios psicológicos afirman que el mismo cerebro del ser humano ha bloqueado por completo, en algunos casos, evidentemente, no en todos, ha bloqueado esta situación del COVID, de que el COVID no existe. Y esto porque pues prácticamente nos hemos enfocado a la cotidianeidad y entonces nos hemos olvidado de temas tan fundamentales como es la salud. Así es que si usted va a salir de vacaciones, pues nada más hágalo con total responsabilidad, total cuidado y pues disfrútelas porque también vale la pena hacer un break en este primer tercio del año. Pues sí, yo creo que sí vale mucho la pena que de repente nos desconectemos, mi querido Toño. Vivimos en una vorágine cotidiana y pues un desconectón incluso digital, ¿no? Si de plano usted no tiene posibilidades de salir a la playa o salir, no sé, a algún otro centro turístico, otro lugar turístico, pues simplemente quédese en casa, pero apaga el celular o no lo pele durante un par de horas, no prenda la computadora, no prenda la televisión, dedíquese tiempo a usted mismo, dedíquele tiempo a su familia, dedíquese a charlar, haga una llamada telefónica antigua a la antigüita. Creo que eso vale muchísimo la pena y hablando de fechas en las que se hacen reflexiones espirituales de todo tipo, pues también valdría la pena hacer un análisis introspectivo, porque siempre es bueno hacer una pausa a mitad del camino, mi querido Toño de Landa. Es correcto, y ahora que estamos reflexionando sobre la vida, qué es lo que queríamos de... necesito... sí, la verdad es que esa parte de ver esta Semana Santa, digo, independientemente como de la identidad religiosa de cada persona, sí, o sea, como si es un periodo de reflexión y como de descanso y sí que pueda servir como
un detox digital, que de repente les hacemos ese llamado constante aquí en el programa. La verdad estaría muy bien, ¿no? Que para aprovechar que disfruten la familia y así. Luego me da risa que veo a las personas que suben sus videos de tristemente aquí en comida familiar y cada quien con su celular. Y pues, obviamente la que lo está grabando con su celular, ¿no? Entonces es mejor de quítales el celular, mi chava, y aplícate. Pero sí, la verdad que pues un periodo de reflexión y así, y obviamente una época muy importante para la comunidad católica y en este caso para la Universidad de Anáhuac, México, y pues desearle mucha suerte a la gente que se va de megamisiones toda esta semana, ¿no? Entonces la verdad es que quienes han tenido la oportunidad de ir, pues obviamente lo reconocen que es una experiencia increíble. Entonces, bueno, pues desearle mucha suerte y obviamente pues ya iremos platicando también seguramente a nuestro regreso, pues de ahí a ver si podemos traer gente que nos platique un poquito qué tal estuvieron las megamisiones. Sí, es correcto. Justamente mi señora esposa, a quien le mando un afectuoso saludo, tuvo la oportunidad de asistir a estas megamisiones. Y mira, sin querer, justamente son etapas en las que incluso hay una desconexión digital. O sea, pues finalmente vas digamos, a un proceso de evangelización, a una comunidad, y no tienes el acceso a Internet que tienes, pues obviamente, en tu casa, en la ciudad, en la universidad. Entonces, pues sí, bastante interesante esta experiencia. Antes de que hagan esa desconexión digital, pues, ¿por qué no nos escriben a nuestras redes sociales aquellos misioneros que ya estén próximos a partir, aquellos que tengan en mente o ya estén inscritos a estas brigadas misioneras? ¿Por qué no nos escriben y nos platican cómo se sienten, qué tan emocionados están? Y sí, pues vamos a hacer el intento, mi querido Toño de Aranda, para traer a algunos misioneros que nos platiquen. Finalmente vale mucho la pena escucharlos. Hace algunos años hicimos por ahí una edición de un periódico interno de la universidad donde nos contaban sus experiencias y hay gente que de ahí conoció al amor de su vida y con esa persona se casó, o hay quien encontró la salvación o de repente vivió una experiencia ahí que le cambió por completo la vida y traía otro chip y de repente volvió rejuvenecido y digamos, volvió siendo otra persona, entonces pues, sí vale mucho la pena. Nuestras redes sociales en Twitter nos pueden encontrar como @radionahuacm, @radionahuac en Facebook, en el Instagram, @radionahuac1670 y el 55 30 88 16 70 para que nos echen una llamada a la antigüita, descuelguen la bocina y platíquenos qué piensan hacer en Semana Santa, cuáles son sus planes, si son misioneros, nos gustaría escucharlos, si no son misioneros, pero sí piensan hacer esta desconexión a la que los estamos convocando desde Amplitud Universitaria, pues con muchísimo gusto los escuchamos. Es correcto, y ahí nada más hay un dato cultural justo de las megamisiones, que ahora el que es director de la Facultad de Bioética, el padre Fernando Favo, es como prácticamente como el autor material de hacer estas megamisiones que ya tienen más de 25 años. Entonces ahí fue en un periodo de reflexión, justo fue que el padre Fernando Favo, que tuve la oportunidad de platicar con él hace un par de años, justo cuando se cumplieron los 25 años, fue que de ahí surgió la idea de las megamisiones y bueno, pues ahí está cualquiera que se quiera sacar ahí con el padre Fernando Favo para cualquier dato cultural y todo lo que significa esta experiencia de poder ayudar a las comunidades, pues ahí está el que ahora es el director de la Facultad de Bioética. Y mi querido Uriel Arteaga, pues entrando un poquito en materia para abrir la conversación ahí con los amigos y la familia. Andamos el día de hoy, 29 de marzo, un 29 de marzo, entre las efemérides. Pues es tu cumpleaños, ¿no, mi estimado? ¿Nos platicabas o fue falso y te regalamos algo? Es correcto. Bueno, aprovecho para felicitarme a mí mismo porque el día de hoy es mi cumpleaños. Ya 36 años, rápidamente se va la vida, pero 36 años y yo me siento más joven que nunca. 36 años en la radio pública. 36 años en la radio pública y muchos más construyendo y formando a miles de generaciones de periodistas en el mundo. Y ya empieza a calar la edad, pero bueno, un poco entre las efemérides, mi querido Uriel Arteaga, yo creo que tristemente, pero de las guerras más famosas es definitivamente la guerra de Vietnam. Cuánto hemos visto, cuántas películas existen, cuánta literatura, cuánta música existe, ¿no? Sobre la guerra de Vietnam. Pues un día de hoy, de 1972, fue el último día
de ocupación, perdón, de 1973, en donde el último día de ocupación de Estados Unidos en Vietnam, los últimos 4.300 soldados estadounidenses pues saldrían tras más de 10 años de guerra con Vietnam, que en esta, que es pues una guerra obviamente que como muchas de Estados Unidos, finalmente o formalmente no ganó. Yo diría que se vio, la pasaron bastante mal los militares estadounidenses. Pues un día como hoy, pero en 1973, fue el último día o el día de la retirada de los últimos miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Sí, es correcto, y desafortunadamente estos hechos históricos también son materia para la generación de ficciones y la generación de todo tipo de contenidos. ¿Quién no ha visto una película relacionada con la guerra de Vietnam? ¿Quién no ha escuchado música que justamente se hizo a propósito para manifestarse Como en contra? crítica, sí, sí. Y justamente, pues fue en 1968, un año álgido, unos años antes de justamente esta retirada, pero fue un año álgido en México y en otras latitudes del planeta, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Japón, y muchas de estas manifestaciones justamente estaban protestando en contra de la ocupación de Estados Unidos en Vietnam, lo cual pues nos habla de la magnitud de un evento de esta naturaleza. Incluso ahora, todavía esta guerra entre Rusia y Ucrania, le han llamado a esta intervención rusa en Ucrania el Vietnam ruso, ¿no? Porque aunque ellos opinen lo contrario y sus estadísticas indiquen que van ganando la guerra, pues todo parece indicar que no es así, que se encontraron con un enemigo con el cual no se esperaban encontrar y que les ha dado más resistencia que nada. Entonces, pues digamos que se vuelve a repetir la historia, aunque en otras latitudes y bajo otro contexto, pero finalmente también tenemos un nuevo Vietnam, que es el de Ucrania. Es correcto, y ahí nada más como el dato cultural, pues invitarlos a quien no ha visto, a ver Apocalypse Now, ¿no? Esta película de Francis Ford Coppola, ahí en donde aparece Marlon Brando, habla justo un poco, pues es una auténtica joya de la cinematografía, no dicho por mí, sino por como los verdaderos críticos de cine, ahora sí que los que saben, y la verdad es muy recomendable para tener una perspectiva de lo que significó la guerra de Vietnam, mi querido Uriel Arteaga. Pues sí, es correcto, y también, bueno, hay muchas películas que hacen unos paneos, algunos más obvios y otros indirectos acerca de este suceso histórico, pero bueno, también en 1946, 29 de marzo, nace uno de los más grandes músicos que ha tenido el estado de Tamaulipas, perdón, estoy hablando nada más y nada menos que del buen Rigoberto Tobar García, mejor conocido como Rigo Tobar. Seguramente usted, amigo, alumno de la Universidad de Anáhuac, México, que va pues no, yo creo que ya ningún semestre le tocó, seguramente lo topan en playeras y solamente por mero meme y curiosidad, pero Rigo Tobar tiene pues bastante trascendencia en nuestro país como músico. La verdad es que a mí su música me hace reír y no es como que la disfrute, pero me gusta escucharla. Sin embargo, si uno se pone a revisar nada más la influencia que él tenía, pues es que, digamos, como música tropicalona, música para relajarse, pero cuando él estuvo en Estados Unidos, porque tuvo una estadía por allá, pues se chutó los discos de Black Sabbath, de Barbara Streisand, de Queen, de los Village People, de Live Ace, Elton John, Boney M, los Kiss, y por eso es que Rigo Tobar tenía una tendencia hacia el rock y por eso su forma de vestir siempre más bien como tipo, pues, disquera, ¿no? Así como tipo, Muy setentera. muy setentera. La Obviamente verdad, las gafas las largas, gafas, la melena larga, muy al estilo de Jim Morrison. Es decir, sí, si bien Rigo Tobar no fue como que un rockero meramente consagrado, pues finalmente sí tenía ahí una influencia de toda esa ola occidental, particularmente norteamericana, que que le dio pues imagen. Y que en
ahora sí que antes de ya casi para irnos al primer corte de caja, de que justo Rigo Tobar estuvo en la conversación hace un par de meses, porque después de que se presentó Grupo Firme, esta banda que está, este conjunto grupero que está muy de moda, y que tocó de manera gratuita en el Zócalo, en donde tocó aproximadamente en frente de más de 250,000 personas, estaba el tema de si era el concierto que más personas había aglomerado, y en realidad el récord lo tiene Rigo Tobar por un concierto que dio en Nuevo León en los 80s, en donde tocó enfrente de 500,000 personas en el río Santa Catarina. La gente que no ubicaba en Monterrey, digamos, como parte de las avenidas principales, el río Santa Catarina, o sea, divide, lo digamos como si fuera el viaducto para nosotros, pero eso digamos que es mucho más grande que el propio viaducto, y ahí reunió más de 500,000 personas al buen Rigo Tobar, que ahí andaban. Yo también, justo cuando empezó la discusión de Rigo Tobar, dije que ya se murió. Dije, no, ya se murió hace mucho. No, Ya, ya pasó a la historia y hace era bastante justamente esa tiempo. discusión, era por aquel concierto emblemático que dio ahí en Monterrey. Así es que si alguien viene a presumirles que Bad Bunny llenó 2 estadios, o que si Michael Jackson en el 94 hizo tal o cual, no, el récord del concierto más asistido en nuestro país ha sido, es y será siempre Rigo Tobar, porque Rigo Tobar es amor y lo llevamos en nuestros corazones. Y al que lo discuta, pues lo invito a la... No, no es cierto, no es para tanto, pero bueno, ya cerrando el primer bloque de aquí de Amplitud Universitario, hoy 29 de marzo, querido auditorio, les recordamos, en el próximo bloque vamos a estar platicando con la maestra Marta Elizalde Durán. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Responsabilidad Social de la universidad, y además miembro del Comité de Responsabilidad Social Universitaria y Sustentabilidad, que si no lo conocen, pues justamente se encarga de no solamente de promover actividades y prácticas relacionadas con responsabilidad social, sino también de abonar pues a que estos temas se aborden desde la academia, es decir, se incluyan en los programas educativos de nuestra universidad, impulsan investigaciones en este tipo. Y pues bueno, Marta nos va a venir a platicar a propósito del mes de la mujer, pues sobre temas relacionados con marketing social, y cómo a través de esta mercadotecnia social podemos promover la equidad de género que tanta falta nos hace actualmente y tanta falta le hace también a las empresas e instituciones, pues en aras de una sociedad más justa y equitativa. No hablamos más al respecto, vamos a estar platicando con Marta justamente en ese sentido. Pero por lo pronto, pues mi querido Toño de Landa, amigos del auditorio, nosotros nos vamos a nuestro primer corte del día de hoy. Les recordamos las líneas de comunicación. En Twitter nos encuentran como @radionahuac AM, @radionahuac, en Facebook, en el Instagram, @radionahuac1670, y el 5530881670. Y también nos pueden sintonizar a través de YouTube Live, Facebook Live, Spotify, iVoox, y todo lo que se les ocurra, y todo lo que los chinos vayan a crear de redes sociales. Ahí vamos a estar próximamente, mi querido Toño. Es correcto, no se despeguen, ya volvemos aquí a Amplitud Universitaria. Y sí, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Amplitud Universitaria del día de hoy, querido auditorio. Y como lo platicábamos hace un momento, mi querido Toño de Landa, pues en el programa, en el último programa de cada mes, tenemos a nuestra articulista, experta en temas relacionados con responsabilidad social, mi querida Marta Elizalde Durán. Ella es docente de la Facultad de Responsabilidad Social y además miembro del Comité de Responsabilidad Social Universitaria y Sustentabilidad de la universidad. Mi querida Marta, muchísimas gracias y bienvenida nuevamente a Amplitud Universitaria, que ya es tu casa. Muchas gracias, y sí, me siento en casa y me encanta estar con ustedes un miércoles al mes. De verdad que lo disfruto mucho. Buenísimo, mi querida Marta. Y en este contexto de, digamos, último miércoles de mes, pero también es el último miércoles de marzo, que ya se extiende un poco lo que es el Día de la Mujer a también el mes de la mujer. En ese contexto te queríamos invitar, mi querida Marta, para hablar un poquito de la mujer, y en este contexto de cómo poder trabajar en marketing social, cómo poder trabajar y hacer que nuestras campañas sean, poder transmitir una equidad de género en lo que hacemos. Gracias, pues sí, para hablar del tema de mujer podríamos estarnos aquí hablando horas y horas, y quizá no llegaríamos a un consenso sobre cuál es la lucha exacta de la mujer, ¿no? Porque por un lado, pues hay que tomar el contexto, ¿no? Si hablamos de violencia, pues no es lo mismo la violencia en México, que es una violencia
en cuanto a las calles, ¿no? Lo que salieron también las mujeres a pedir y que se aplicara la ley, pero, por ejemplo, si hablamos de los temas de violencia contra la mujer en un país árabe, sería falta de libertad, ¿no? No necesariamente esta parte de violencia o del tema de la impunidad, ¿no? Que se está manejando en México y que estamos viviendo en México. Pero yéndonos más al tema ya de marketing social, pues yo creo que el marketing social es una gran herramienta para poder atender, difundir y promover los temas que tengan que ver con la situación de la mujer en México. Hablaríamos de que el marketing social, por poner algunas de las ideas, pues puede ayudar para recordar cuáles son los valores, recordar, ¿no? Hacer esta parte de sensibilización y educación en la sociedad sobre el tema de equidad e igualdad, entendiendo que la igualdad es todos somos iguales, pero la equidad es queremos tener las mismas oportunidades, que sería como el primer punto, podernos de alguna manera educar como sociedad a través de campañas que acompañen este proceso, en que las mujeres, la famosa palabra, por ejemplo, empoderamiento, ¿no? El empoderamiento de las mujeres, si se los preguntamos, muchas veces nadie lo entiende, pero lo estamos escuchando todo el tiempo. El empoderar no es capacitar a las mujeres, ya están capacitadas, las mujeres ya son capaces, pero es hacer visible esta capacidad que tienen para que puedan desarrollar varias actividades. Entonces, yo creo que hay que todavía aprovechar a la mercadotecnia social para educarnos sobre qué es realmente lo que se está buscando. Y algo muy importante, Marta, que es la parte que tienen que ser actos muy genuinos de las marcas, muy genuinos de las personas, porque digamos, de manera vulgar que se dice como el tren del mame, que de repente porque ya incluso se ha ido convirtiendo como hasta como en terminología de marketing por áspero que se escuche el lenguaje, esta parte que sí tienes que ser muy genuino a la hora de subirte a ciertos temas, ¿no? Y que tienen que ir justo a que puedas compartir valores con tu institución, porque no te puedes subir a de repente a defender una postura o hablar de empoderamiento, por ejemplo, en concreto de la mujer, cuando ni siquiera tienen los mismos derechos en tu empresa, o si la cantidad de personas, la cantidad de directivos en tu empresa es mucho mayor de hombres que de mujeres, ¿no? Entonces esa parte que tiene que ser un acto tiene que ser genuino y congruente en cuanto a la filosofía y la forma en la que operas como institución. Claro, yo creo que el emisor, Ori, me encantaría escucharte también en esta parte, el emisor de la campaña tiene que tener esta congruencia y esta autenticidad que mencionas, el ser genuino, lo dijiste muy bien. Pues sí, en términos de, por ejemplo, de reputación corporativa o de identidad de marca, desde luego, pues siempre tiene que haber una armonía o una congruencia entre los valores que promueves tú como marca y los valores que, como bien comenta Toño, se viven al interior de la empresa, ¿no? No le puedes pedir digo, sin mencionar marcas, a una refresquera que te hable de valores relacionados con el cuidado de la salud, por ejemplo, cuando finalmente tu producto no es que esté atentando contra, sino que no necesariamente su objetivo de marca es ese, ¿no? Es decir, no le puedes decir, sí, y vamos a cuidarnos y vamos a hacer ejercicio y vamos a evitar el consumo excesivo de calorías, cuando evidentemente estás generando un producto que pues está hecho con justamente un exceso de calorías. Es decir, sí tiene que haber una sincronía, una armonía entre lo que haces y lo que dices, pero también efectivamente creo que hay muchas marcas o muchas, incluso ya los llamados influencers que están buscando estos temas coyunturales para generar polémica y para sumar a sus causas, ¿no? Y se suman a cualquiera de ellas a lo largo del año. Puede ser el Día de la Mujer, puede ser el día el Día de las Madres, el Día del Niño, es decir, como que no les interesa a lo largo del año, pero en ese momento es cuando se suman y en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter ponen una banderita morada o ponen una banderita del color que ustedes digan y manden, solamente para subirse, como bien comenta, el tren y no necesariamente abonar y abordar desde una dimensión un poquito más seria, ¿no? Claro, nos hace falta información, nos hace falta cuáles son los valores de una empresa y cómo los aplica, y de ahí ver cuál es nuestra postura, cuál es nuestro mensaje clave, nuestro poderoso mensaje sobre ciertos temas, pero siempre fundamentado, no nada más el subirnos, no,
al famosísimo, porque además, como dices, ya se está Ah, identificando, ¿cómo no? ¿no? Como concepto Sí, dentro de sí. la mercadotecnia, el tren del mame, ya lo estamos entendiendo. No solamente subirnos a esto, sino hacerlo desde una postura auténtica, generosa de valores aplicados. Y en esto de, por ejemplo, las campañas de marketing y sobre todo de repente en momentos muy coyunturales, que por ejemplo es el Día de la Mujer o el mes de la mujer, esta parte que muchas veces el tema del marketing digital, o sea, cuando se piensa únicamente en redes sociales, incluso cuando pensamos en la persona responsable de las redes sociales de las empresas, normalmente ha ido cambiando un poquito el estigma, pero pensamos en personas muy jóvenes, ¿no? Entonces, no, ellos que son jóvenes y tienen esa facilidad, pero qué importante es que el que sea joven no significa que no tenga que ser una persona muy preparada y que tenga que contar con la sensibilidad, porque en la manera que operan muchas veces las redes sociales para tratar de subirse a los temas coyunturales y a la discusión es por salir rápido. Muchas veces no hay una reflexión real en cuanto a si es paralelo o es congruente con los valores de la institución. Y ahí es muy importante que digamos, en todos los pilares de la institución, pero sí, por ejemplo, en el tema de redes sociales, que son muchas veces los que dan salida al tema del marketing digital, ellos tienen que tener una gran sensibilidad, tienen que tener un contacto directo con las cabezas responsables de la institución para justamente ese tipo de valores, ese tipo de mensajes que nos queremos subir a la conversación, que sean congruentes con lo que estamos queriendo proyectar como empresa. Pues totalmente, creo que acabas de dar una mini clase de estrategia de mercadotecnia, que espero que los que nos están escuchando la hayan podido identificar, ¿no? Los 3, 4 pasos de fundamento, ¿no? Que hay que tener antes de empezar a diseñar y planear una estrategia de mercadotecnia. Gracias, Toño. Gracias por esta clase. No, pero es que ahí Gracias sí, por estar en la amplitud universitaria, Toño. es que no sé si les pasa que de repente, y a mí en temas de deportes y en mil cosas, bueno, sigo mucho el tema del deporte, ¿no? Como por gusto personal, pero de repente como que se quieren subir al tren, o sea, como Ujú. que quieren responder o que quieren hacer algo chistoso y dices, ¿a quién se le ocurrió? O sea, que no tuvieron tantita sensibilidad para hacer Ujú. esta campaña, ¿no? Este posicionamiento, este diseño. Entonces, la verdad, esa parte sí es algo que me llama mucho la atención porque se convierten en crisis, Ujú. ¿no? Es como de repente, como lo hemos visto mucho con los influencers que mencionaba Uriel hace ratito, esa parte de que vemos a los influencers que tienen millones de seguidores y tienen, digamos, más allá de que si nos guste o no el contenido de lo que generan, de repente tienen muchísimos seguidores. Por un comentario, la trayectoria que pudieron haber construido a lo largo de 5, 10, 15 años, o a lo mejor en un año, se va a la basura por un comentario, porque justo las redes sociales, en ese tema de marketing y que es el tema digital, lo estamos viendo al día a día, y es por un comentario, todo eso se va a la basura, ¿no? Esa hay que ser muy cuidadoso y pues lo vemos en los grupos de la universidad o grupos de otras instituciones, que de repente la gente está esperando a ver en qué momento te equivocas para en ese momento atacarte. Sí, los que están cazando los deslices de las empresas Sí, sí. para justamente atacarlas. Y también importante, Marta, digo, creo que nos estamos desviando un poquito del tema, pero no necesariamente estamos ahí Divagando. divagando. Eh, ¿qué tan qué tan responsable tiene que ser una persona que tenga justamente esa voz y esa trascendencia, ese arrastre mediático, vamos a llamarlo de esa manera, que incluso podría ser un tema también de análisis en otra ocasión, porque finalmente tú como vocero, llámele influencer o llámele casi editorial, lo que tú quieras, tienes una responsabilidad, uno, para generar un mensaje propositivo, que abone, que impacte positivamente, o generar una fake news que de repente se pueda replicar allá afuera y tú generes quizás no una crisis personal, pero sí una crisis a otra institución, a otra persona o una crisis social, solamente porque tuviste una irresponsabilidad al momento de tomar el micrófono y de decir, esta es una verdad que para mí es mi verdad y se nos vuelca y se nos convierte en un problemón. Y ya lo hemos visto, ¿no? Hay gente que solamente por querer, insisto, lograr los likes, lograr las interacciones y los comentarios, hacen mil y un declaraciones, marcas que con tal de subirse a este tren que, insisto,
se vuelve ya una necesidad para muchas marcas, lo hacen sin el menor cuidado y se les viene una ola que a veces es imposible de detener y los lleva al fracaso total. Yo creo que mucha gente mal aplica o malentiende aquel famoso dicho de que hablen bien o mal, pero que hablen de mí, ¿no? Entonces, yo Sí, creo que que es por mucho tiempo guiaba como la formación o esos conceptos de la gente que estudia comunicación y ujú, así, ¿no? ujú. Sí, yo creo que, digo, los 3 tenemos esa base de comunicación, y era que hablen bien o mal, pero que hablen de mí. Pero yo creo que la responsabilidad social ha venido a también llegar a los temas de comunicación, de periodismo, ¿no? Tienes que hablar responsablemente y ser responsable hasta de tus errores, Sí, claro. ¿no? Entonces, yo creo que estamos avanzando hacia eso, y yo espero que la sociedad esté identificando a las fuentes de comunicación como fuentes verídicas, responsables, fundamentadas, y a las fuentes que son solamente el tren de mame por ganar los followers que ahorita Toño mencionaba. Sí, y ahí es como, ¿en qué parte, Marta? O justo, bueno, por ejemplo, hemos visto mucho el tema de, obviamente contigo, cada mes revisamos el tema de la responsabilidad de las empresas, Ujú. pero ¿qué tanto hay, por ejemplo, las áreas de responsabilidad social en las empresas están trabajando de la mano de, por ejemplo, de las áreas de marketing, o de las áreas de publicidad, ¿no? Que de repente, digamos, no, como el área de responsabilidad, sí trae sus proyectos, pero ¿qué tanto están trabajando? O sea, tú que un poco ahí como el tema de las asesorías y así, ¿qué tanto estás viendo que, por ejemplo, las áreas de marketing estén trabajando de la mano de las áreas de responsabilidad social de las empresas? Creo que aquí, dentro de la consultoría, yo estoy intentando que se pueda identificar la diferencia entre comunicar las actividades de responsabilidad social de la empresa y, por otro lado, tener una comunicación socialmente responsable, Ujú. que ahora sí que es lo mismo, pero como dice, no es lo mismo, pero es igual, como decía aquel, ¿no? No es lo mismo. Una cosa es las actividades de responsabilidad social de la empresa que se estén comunicando interna y externamente con un objetivo, con una estrategia, porque lo que no se comunican es como si no se hiciera, entonces es hacerlo y comunicar. Y por otro lado, que la comunicación corporativa de una empresa, interna y externamente, esté basado en principios de responsabilidad social que son la transparencia, la inclusión, la equidad, ¿no? Entonces, creo que hay que avanzar a que las empresas y sus áreas de comunicación identifiquen la diferencia. Una cosa es, vamos a hacer una campaña, regresándonos al tema que ya nos desviamos un poquito, pero creo que estamos generando también estamos generando, yo creo, una discusión rica. No es lo mismo decir, vamos a lanzar una campaña sobre inclusión, a que realmente toda nuestra comunicación de la empresa sea inclusiva. Perdón, y que también es muy importante saber en qué sí nos podemos subir y en qué cosas no podemos hacer, ¿no? Porque a lo mejor porque también, obviamente, como empresa, justo decías, por ejemplo, Coca-Cola, obviamente no nos van a venir a hablar de salud Yo no hablaba de una marca en particular, perdón, pero de tú la las acabas de refresqueras, ¿no? O mencionar. sea, como las refresqueras es difícil decir, es bueno consumir refresco, pues no, ¿cómo vas a Ujú. justificar eso, no? Pero a lo mejor habrá otras cosas que estés haciendo en temas de responsabilidad social que quizás en los que sí te puedas subir a la discusión, ¿no? O que incluso puedas abordar, solo para no quedar fuera de la discusión como una necesidad, sí, como una necesidad de un agente eh, que quiere proponer y mostrar una posición, pero no necesariamente tiene que, con lo cual tienes que estar de acuerdo, ¿no? Incluso puedes mostrar una postura y decir, en esto no estoy de acuerdo y esta es mi posición y esta es mi postura, pero no necesariamente te tienes que subir también a todos los trenes, porque no va a haber manera y hay unos que incluso te van a decir, ¿tú qué haces opinando al Sí, sí, respecto? claro. No viene al caso. Estamos platicando con la maestra Marta Elizalde, que como cada último miércoles de mes viene a platicarnos de temas bastante interesantes relacionados con responsabilidad social y sustentabilidad. Mi querida Marta, antes de irnos al corte, a mí me gustaría que, si estás de acuerdo y si nos puedes acompañar en el siguiente bloque, platicar acerca de esto que tú decías, una diferencia enorme entre hablar sobre lo que yo hago en temas de responsabilidad social y que mi comunicación sea socialmente responsable. Y un tema que creo que viene mucho y está mucho en boga últimamente es el tema del greenwashing, ¿no?
Tú hablabas de temas de transparencia, rendición de cuentas, igualdad, equidad, pero también el tema de hablar con la verdad, porque hay muchas empresas que solamente por ganarse esa aprobación social o por tener ahí una palomita de alguna, de la misma certificación que da la Vox Populi, pues te hablan de algo que realmente no están haciendo, ¿no? Y faltan a la verdad con, pues solamente para tener esta aprobación, que muchas veces pasando los años resulta que no estaban haciendo, que la verdad sale a la luz y entonces sí se convierten en verdaderas crisis. Pero entonces nos vamos al corte, al segundo corte del día de hoy aquí en Amplitud Universitaria. Vamos a seguir platicando con Marta Elizalde. No se muevan, ya regresamos a Amplitud Universitaria. Estimados amigos de Amplitud Universitaria, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos de vuelta aquí en este maravilloso espacio radiofónico todos los miércoles, 12 del día, 1 de la tarde. Estamos en el último bloque y es que como siempre que viene mi queridísima Marta Elizalde, la verdad es que la conversación va de allá, viene para acá y luego va hacia allá y regresa. La verdad es que las discusiones son muy enriquecedoras porque incluso de repente cosas que podríamos creer que están como que en la academia o en la investigación, están en nuestro día a día, ¿no? Esa responsabilidad como consumidores de decir, oye, ¿es congruente esta marca que consumo? ¿Es congruente con mis principios y así? O dejar de hacerlo, ¿no? O sea, de repente ahora que llegan a pasar tanto con los artistas, que si son, que tienen algunos problemas con la ley, bla, 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 de repente uno quizás te gusta mucho la música, pero quizás sería un acto responsable de empezar a dejar de consumir esa música, ¿no? Entonces, pero bueno, ya ahora sí que regresando otra vez al tema, estamos aquí con mi querida Marta Elizalde, que es académica investigadora de la Facultad de Responsabilidad Social. Mi querida Marta, pues ahora sí que volviendo a tratar de aterrizar un poco el tema, porque justo decíamos, estábamos como en el tema de la mujer y de repente vamos abriendo un poco el espectro. Esa, en esto que cada vez se va haciendo más evidente de esta, ir reflexionando sobre la equidad de género y así, ¿cómo ves el tema del marketing y esa responsabilidad social de las empresas en cuanto a lo que va implicando las necesidades de las mujeres? Yo creo que hemos ido avanzando. Podríamos decir, hablando de estas marcas, de esta discusión que creo que da para mucho, que a lo mejor algunas marcas se dirigen a la mujer y están aprovechando el mes de la mujer hasta para sacar ofertas, vamos a decirlo tal cual, ¿no? Pero que bueno, es una estrategia comercial. Al fin y al cabo, las empresas, su intención es vender, no es una fundación que diga voy a hacer otra cosa, ¿no? Quiero aumentar mis ventas y me subo a estos temas coyunturales y vamos a sacar ofertas. Lo hicieron ahora los laboratorios médicos, los hicieron algunas marcas de productos de belleza y demás dirigidas a la mujer. Y vamos a pensar que es correcto porque siguen siendo empresas. Pero esto tiene que ir acompañado de una estrategia de mercadotecnia social, donde no sea nada más la venta el único propósito, sino también sensibilizar, educar, invitarlas a denunciar, empezar a crear o impulsar políticas públicas que lleven a la protección de los intereses y de la situación de la mujer en nuestro país. Y pues se pueden presentar, no quisiera entrar en temas ásperos, pero por ejemplo decir el tema de la marcha, ¿no? ¿Por qué no que una empresa diga, mis mujeres, mis colaboradoras están en la marcha buscando el tema nacional, ¿no? Esta lucha nacional por el tema de disminuir la violencia contra la mujer y como empresa las estamos apoyando a ir y que representen a la empresa, que nosotros sí tenemos estos valores, pero que sean una semilla para apoyo. Eso es mercadotecnia social al fin y al cabo y eso es lo que se puede observar, se podría observar y ojalá hubiera más empresas que lo hacen. El decir, no nada más vendo el producto, sino estoy permitiendo que mis colaboradoras puedan asistir a la marcha y les vamos a patrocinar hasta el empleo, no les vamos a contar el día, ese famoso paro activo que ya creo que es inválido, ¿no? El del día siguiente, sino el día de la marcha las vamos a dejar ir a que se manifiesten. Y que la mercadotecnia social pueda tener estos objetivos de promover políticas públicas, que pueda tener estos objetivos de invitarlas a la denuncia, este objetivo de hacia adentro de las empresas, las prácticas y políticas, hacia afuera la sociedad, ¿no? El involucrarnos en estas causas y que haya también un tema comercial que se llamaríamos mercadotecnia con causa, que es dentro de la mercadotecnia social. Si vas a comprar de estos productos, compra de este, porque además nosotros apoyamos a la mujer.
Se la suelto a ver qué tal. Que muchas empresas justamente, y sobre todo, bueno, más bien marcas independientes hacen eso, ¿no? Utilizan como que ese valor agregado de, te vendo este producto, pero un porcentaje está destinado para la lucha contra la violencia intrafamiliar o está apoyado para causas, algún colectivo de mujeres emprendedoras, etcétera. A mí me causa conflicto de repente ver a marcas, y es que quiero volver a ese tema, que de la nada sueltan un post o sueltan un comercial o algún, pues sí, algún post en radio de nuestra empresa está conformada en 50% por hombres y 50% mujeres, y pues a mí me hace cuestionar que de repente como que tampoco es que se tenga una estrategia bien definida y sobre todo un objetivo claro y buenas intenciones, ¿no? ¿Cómo le puede hacer, Marta, una empresa que quiera sí mostrar esta mercadotecnia social que tú estás hablando, de la que tú estás hablando, esta mercadotecnia socialmente responsable, sin caer en el cliché de ahora yo quiero también formar parte del famosísimo tren? ¿De qué manera podrían hacerlo de forma auténtica sin que suene a algo falso, que lo único que quieren es venderme su producto? Con su informe de resultados. Si a mí una empresa me está diciendo, en mi empresa hay este tema, ¿no?, de equidad de las mujeres, me voy realmente a su informe de desempeño, a su informe de responsabilidad social. ¿De cuántas estamos hablando? De puestos directivos, hay igualdad salarial. Me explico, no nada más me lo estás diciendo, sino qué está sustentando lo que estás diciendo. Por eso es tan importante cada vez más informar y que te verifiquen ese informe con políticas, con prácticas, con números, con indicadores, que te verifiquen esa información y no sea nada más, yo quiero salvar al mundo. ¿Cómo lo estás salvando? Claro. Y ese informe tendría que estar visible no sé, en tus redes sociales, en tu sitio web, ¿no? Y no tendrías que tener que llegar a tocar puertas en la empresa, a marcar, a mandar correos diciéndole, oye, quiero conocer tu informe de responsabilidad social. No, es que no es posible porque es un tema interno, tendría que ser visible en todos lados. Y a ver, y que tu vocero, si vamos a hablar de temas de mujer, que la que está diciendo esta información sea una mujer. Es que luego esas cosas también parecen tan básicas que de repente ves a las empresas en estas fechas y así, que el vocero o el que toma el liderazgo y que va a opinar es un hombre y ahí pues... O el que implementa la campaña de sí. difusión es el que toma esa decisión, es el hombre. Se cayó todo el discurso, se cayó todo el discurso por bien armado que pudiera estar. Ahí es como esa falta de congruencia y esa falta de sensibilidad muchas veces, ¿no? Claro, a ver, hablemos que la responsabilidad social pasa de actividades a proyectos, a programas, a políticas, ¿no? Entonces, cuando una empresa está sólida en sus prácticas de responsabilidad social, es porque ya tiene las políticas y estas políticas se aplican en todas sus actividades, en todas sus áreas, son parte de el famoso, es parte de su ADN. ¿Y cuántas empresas tienen actividades y solamente promocionan sus actividades y no lo hacen políticas? Y las políticas deberían, en este tema de congruencia que hemos, ¿no?, de ser genuinos que estamos hablando, a ver, vamos a hablar de inclusión, que te lo diga una persona que está viviendo el tema de la inclusión bien aplicada dentro de la empresa y no el director Sí. y no el vocero, ¿no? Y lo digo aquí mismo en la universidad, ¿no? Si vamos a hablar de calidad académica, también pregúntasela a los alumnos, ¿no? Tenemos los rankings, afortunadamente, que están dándole esa voz a los alumnos de hablar sobre ciertos temas que no se queden en lo institucional, sino realmente en quien lo está viviendo. Sí, claro, porque finalmente él es el que tiene la temperatura real de lo que ocurre, ¿no? En estos cursos de inducción, por ejemplo, que se dan en la universidad, donde justamente se hablan, perdón, de todos estos valores que se viven al interior de la institución, sí tendría que estar hablando de temas de inclusión, pues alguien quizás del comité, algún alumno del diplomado, ¿me recuerdas el nombre del diplomado? El diplomado de habilidades sociales. Sí, que ellos justamente te hablen de cómo ellos están viviendo estos temas al interior de la universidad. Pero sí es importante que, para ir cerrando un poquito el tema, que las empresas no solamente tengan esta estrategia de mercadotecnia social bien armada, bien definida, que tenga buenos objetivos, que tenga buenas intenciones, ¿no? Porque insisto, esto de caer en el greenwashing solamente para que te
te acepten socialmente, pues no es como que lo ideal, sino que también tengas tú esa autenticidad de decir, mira, esto es lo que estoy haciendo, estos son mis resultados, pero también tengo muchas áreas de oportunidad y ahí es donde necesito la asesoría, la consultoría de un profesional para que me ayude a salir adelante en estos temas, ¿no? Claro, cómo se maneja, ¿no? Cómo se presenta estas áreas de oportunidad y que se conviertan en una de oportunidad atendida, no nada más identificada, Claro. ¿no? Atendida, medida, validada, referenciada y no nada más hace falta esto, ¿no? Y esto lo podremos aplicar en la comunicación en general. Identificamos nuestras áreas de oportunidad, pero no identificamos cómo las vamos a subsanar o atender. Oye, Marta, un poquito ya aterrizando al tema de la universidad, tú que estás en contacto directo ahí, por ejemplo, con los alumnos de la licenciatura, bueno, de licenciatura, ¿cómo has ido viendo que va cambiando ese chip de temas como, por ejemplo, la equidad de género, el tema de la mujer? ¿Cómo has ido viendo que van cambiando las generaciones? Porque la verdad es que yo, por circunstancias que de repente tengo contacto con que son jóvenes, no sé, que estemos entre los 15, 18 años, y la verdad es que sí es un chip completamente distinto, incluso del mío, que yo de repente puedo creer un poco, no sé, como más abierto en general. Es impresionante el chip que traen, es completamente distinto. Entonces, ¿cómo has ido viendo cómo va cambiando, cómo ves a las nuevas generaciones en esa sensibilidad del tema de la mujer, por ejemplo? Yo creo que es un tema, acabas de lanzar algo que podría dar para mucho, creo que generacionalmente. Hablo de nuestros alumnos, están más abiertos a hablar de la inclusión, no nada más en discapacidad, sino de otros temas, de preferencias sexuales, de gustos, que también lo ven de una manera más natural que generaciones arriba. Le pondría yo la palabra natural y se están informando más. Ya no es nada más lo que decían mis papás o lo que dice el profesor, ya están ellos buscando este fundamento para estas cuestiones de responsabilidad social en el cuidado del medio ambiente, en los temas de inclusión, en los temas de derechos humanos, por ejemplo, o sea, en los temas de mujer, ¿no? Yo creo que hay afortunadamente cada vez más sensibilidad y más información, y lo están viendo de una manera más natural, muy al contrario, o mucho más abierto de 2 o 3 generaciones arriba. Yo les pongo un ejemplo y con esto voy cerrando. No sé si conocen a alguien, pero mi mamá, parecido, ahora sí que la prima de mi El primo amigo, de un amigo. mi mamá sale de la casa y enciende la luz para que crean que hay alguien. Sí, claro. ¿No? Y diles un joven, digo, a veces salen del salón y dejan todas las luces abiertas, pero sí están muy sensibles ya a temas medioambientales, ya a temas de la mujer, y están más participativos. Sí, claro. ¿No? Tuvimos muchas alumnas de la universidad presentes en la marcha, y lo cual me dio mucho gusto. ¿Por qué? Porque estaban de alguna manera haciendo visible esta lucha. Entonces ya estamos hablando de una sociedad en estos temas como mucho más comprometida. Creo que hace falta el informarse, ya el manifestarse, pero hace falta después la investigación, las políticas públicas, ¿no? El que entren a empresas donde encuentren ellas que hay una consideración así de la mujer, ¿no? De cómo ellas lo están viviendo y no como se estilaba. Y también la parte importante de la propuesta, ¿no? Porque, como bien comentas, en temas generacionales anteriormente nos quedábamos con lo que nos ofrecían las instituciones, los gobiernos, y a ti bueno, tal vez te interesaba proponer, pero no te daban el espacio para hacerlo. Entonces, actualmente ya existen foros, las mismas redes sociales son una plataforma interesante para generar discusiones, para generar propuestas y análisis de este tipo, pero considero que sí tendría que ser no solamente el tema de la equidad de género, sino todos estos aspectos que aborda la responsabilidad social, sí se tiene que hacer desde un análisis colectivo, es decir, yo siempre he pensado que la responsabilidad social tiene un impacto global, general, colectivo, no individual, ¿no? Entonces, este tema de qué manera mis acciones pueden impactarme a mí e impactar a los demás, es como que la clave desde mi punto de vista de cómo se puede abordar la discusión. Estamos platicando con Marta Elizalde, bueno, ya casi estamos concluyendo esta plática interesantísima, Marta. Marta Elizalde, ella es docente de la Facultad de Responsabilidad Social y miembro del Comité de Responsabilidad Social Universitaria y Sustentabilidad de la universidad. Y ahorita que mencionaste algo muy interesante, Marta, justamente buscar alternativas
de cara a, pues sí, a la discusión. A ver, si ya hay alumnos que están teniendo este interés, esta inquietud, ahora, ¿qué van a hacer las empresas para responder? Por ejemplo, ¿qué estaría haciendo la universidad o los planes educativos de las licenciaturas para responder a estas inquietudes? ¿De qué manera se puede generar una discusión interesante de donde surjan pues, productos que se puedan incluso llevar a la realidad? Porque sí tiene que ir acompañado siempre de un seguimiento, digamos, institucional para que tenga un buen cauce, ¿no? Hablando concretamente de la universidad, pero puede ser en otros espacios. Pues mira, académicamente la universidad está revisando sus programas de estudio. Ya tenemos, esta materia de responsabilidad social ya es transversal. Sí, a todos. Entonces ya estamos viendo de que hay un interés en que por lo menos académicamente vamos a empezar ahora, que también podríamos un día aplicar en la universidad la metodología de aprendizaje y servicio. Todo lo que aprendas, cómo lo estás aplicando, aprendizaje, servicio, mi conocimiento, cómo lo estoy aplicando en beneficio de la sociedad. Ya se están capacitando algunos docentes y va a empezar a ser inmersivo ya en toda la universidad. Ya pasamos de las competencias digitales al aula invertida y ahora vamos al aprendizaje servicio. Si lo que estás aprendiendo no se puede aplicar, de poco sirve. Entonces, hablando de la universidad, se está empezando a aplicar ya esto y lo deben de hacer todas las empresas, no quedarse en lo lineal. La responsabilidad social tiene que ser más circular, más colaborativa, más de aristas, como lo es la comunicación. También la comunicación ya no es emisor, receptor, ¿no? Hay otras. No, tenemos para hablar y para discutir. Pues sí, como cada mes les traemos un catálogo de temas que venimos con un tema predeterminado, pero nos salimos por la tangente, lo cual es bastante interesante porque ahí se abordan otros temas. Pero pues agradecerte muchísimo, Marta, como cada mes que nos traigas estos temas que sí son coyunturales, que no son solamente para subirse al tren, sino para justamente hacer un pequeño análisis desde esta trinchera y abonar justamente, y esto que comentas tú siempre, de que para generar acciones primero hay que sensibilizarse e informarse, y alguien que tenga el conocimiento también tiene que educar, ¿no? Y eso es importante, y no hablamos de educación académica, sino tú cómo le enseñas a alguien más a ser mejor persona, a darle tips de buenas prácticas, etcétera. Y pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Amplitud Universitaria y pues te esperamos el próximo mes. Feliz de la vida. Nos vemos en un mes. Perfecto. Pues Toño, muchísimas gracias. Se nos ha ido nuevamente rapidísimo el programa, pero nos escuchamos el próximo miércoles. Próximo miércoles, Amplitud Universitaria, ya lo saben ustedes, aquí donde sucede la noticia, donde la noticia es verdad.